Bienvenidos a todos. Iniciamos esta clase que, insisto, como os comentaba, es complementaria, digamos, a lo que es el estudio de un tema, pues como puede ser el de Gobierno y Administración, Constitución Española, Organización Territorial del Estado. Vemos que hay referencias a altos cargos de la Administración General del Estado y era por profundizar e ir un poco más allá en esta clase para que veáis de cuáles se trata y de las principales características de su régimen jurídico. Esta es la ley que os muestro en la que nos vamos a basar en la clase y que tenéis indicada en el manual de consulta de la Constitución Española. ¿Sabéis? Módulo introductorio de vuestro itinerario en el que recogemos todos los artículos, incluidos sus disposiciones, comentados todos ellos, con ejemplos, actividades, y una de las leyes que forman parte de esta legislación de desarrollo es esta que os muestro, de 30 de marzo de 2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Bueno, ¿nos pueden hacer preguntas sobre ello en el examen? En principio podría ser poco probable, pero no sería la primera vez que en temas así, pues un tanto más específicos, pudiera plantearse alguna pregunta, y este es nuestro objetivo, cubrir el mayor contenido posible. ¿De acuerdo? Bueno, con arreglo a esta ley de 2015, si leemos en su preámbulo qué es lo que nos indica, pues vemos las principales características. Yo aquí os he entresacado algunas de ellas, sin entrar mucho más allá, pero aquello que nos pueda resultar más interesante, más importante. Sin duda, cuando definimos o definen la ley por un alto cargo, es aquel que ocupa un puesto de alta responsabilidad, evidentemente, que es elegido con arreglo a su competencia personal y profesional. Constatada, nos dice, que la haya demostrado ya con una amplia trayectoria, ¿no? Y sin duda hay tres términos claves que caracterizan este tipo de puestos. Unas por razón de mérito, otra por razón de capacidad y otra por su honorabilidad. Ya veremos luego cómo lo tienen que demostrar, quienes no podrían considerarse honorables, ¿verdad? Luego lo veremos. Sin duda, a través de esta ley, que la verdad es que es bastante reciente, al ser de 2015, se regula un sistema de alerta para detectar posibles conflictos de intereses que no entren en colisión a la hora de ejercitar otro tipo de puesto de trabajo con el que pueda haber alguna incompatibilidad, ¿vale? E importante es el órgano como el que figura aquí, os indico, de la Oficina de Conflicto de Intereses. Veremos a qué actual ministerio se adscribe. Esta oficina es la encargada de señalar al alto cargo los asuntos sobre los que deberá abstenerse en la toma de decisiones. Al igual que ocurre con el resto de funcionarios, que si saben que están inmiscuidos o les corresponde por su trabajo hacerse cargo de un asunto y resulta que, como entre las partes del asunto hay una persona con la que mantiene una relación familiar, profesional, de amistad o enemistad, de lo que se trate, deberían retirarse del asunto, deberían abstenerse, y si no se abstienen se le podría recusar. Pues aquí ocurre algo similar. Tienen que remitir, además, quienes sean designados como altos cargos, un certificado con las dos últimas declaraciones del IRPF y la última declaración del impuesto sobre patrimonio que hayan presentado. Ya sabéis, principio de transparencia. Estamos viendo que se tratan no solo de personas capaces, competentes, o deberían, sino honorables también. Y no pueden tampoco tener una participación superior al 10% en empresas que reciban subvenciones que provengan de cualquier administración pública. Cuidado con este tema también. No sea cosa que estos intereses públicos, ese exceso de capital que tienen en esa empresa, pudiera hacer colisionar con los asuntos de los que pudieran tener que entender. ¿De acuerdo? En principio, se tienen que dedicar exclusivamente a su puesto de trabajo. Siempre puede haber excepciones, y alguna veremos luego a la hora de compatibilizarlo con alguna actividad, sea pública o privada. Pero aquí digamos que os muestro, os he comentado las principales características de este puesto. ¿Quiénes se consideran alto cargo?
los miembros del gobierno. También, ojo, están todos aquellos más relevantes por vuestro programa, por los temas que estudiáis. Algunos no los he citado, puesto que ya sería excesivo detalle, ¿no? Que a lo mejor no aporta nada para la preparación de la oposición, pero todos estos sí. Los miembros del gobierno, como decía, los secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales, delegados del gobierno, los secretarios generales técnicos, directores generales de la Administración General del Estado y nos dice asimilados. A ver, yo al final, antes de terminar la clase, os mostraré una diapositiva que espero que os sirva de utilidad, indicando las categorías con las que se califican, a qué categoría corresponde cada uno de los cargos más relevantes dentro de la Administración General del Estado, de ahí la terminología de asimilados. Y también me ha parecido curioso ir destacando, y por eso lo señalo en otro color diferente, que entre estos puestos son muy pocos a los que se les exige tener la condición de funcionario de carrera, funcionario público, que como veis, en este caso son los subsecretarios y los secretarios generales técnicos. Ambos tienen que pertenecer a este grupo A1 dentro del funcionariado, ¿de acuerdo? Los empleados públicos. Más citamos los presidentes, vicepresidentes, directores generales, etcétera, de entidades del sector público estatal, empresas públicas, ¿verdad? Todas ellas, en cualquier caso, vinculadas a la Administración General del Estado. Y en todo caso nos sigue diciendo los presidentes y directores con rango de director general de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. ¿Quiénes más tienen esta condición de alto cargo? Sigue citando otros organismos, como es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, en cuanto a sus miembros, presidente, vicepresidente, también el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Lo citamos, yo creo que merece la pena, insisto, por alguna pregunta de tipo test que, por si acaso, se pudiera plantear. El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, Consejo de Seguridad Nuclear, todos los cargos en cuanto a presidente, consejeros, secretario general. Directores ejecutivos, secretarios generales de órganos de reguladores y de supervisión. ¿Qué podemos entender por ello? Bueno, uno de los ejemplos posiblemente nos lo haya indicado ya, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la hora de verificar ciertas participaciones, acciones que puedan cotizar en bolsa, movimientos que se puedan deducir de ciertas empresas, ¿por qué no públicas, como las que estamos citando, que tengan esa vinculación con la Administración General del Estado, ¿no? Y finalmente, como todo listado, ¿verdad?, pues suele culminar en una última cláusula que suele ser una cláusula residual, o digamos una especie de cajón desastre. Aquí, como os muestro en el subrayado, los titulares de cualquier otro puesto en el sector público del Estado cuyo nombramiento se efectúe por el Consejo de Ministros. En principio, si ese nombramiento, el que sea, se efectúa por el Consejo de Ministros, en principio, digo, tendría la condición de alto cargo, salvo si se trata de un subdirector general. Eso es lo que nos dice al final, en la coletilla que se entrecomilla. Ya habéis visto en el primer listado que verdaderamente los subdirectores generales no se citan, no tienen la condición de alto cargo. Y por ello, no suficiente con eso, al final, en esta coletilla final, como os decía, nos dice que se exceptúan quienes tengan la consideración de subdirectores generales, quien tengan su categoría, en definitiva, también. ¿De acuerdo? A lo mejor esto sería lo más farragoso a la hora de recordar quiénes tienen esta condición. No es complicado. Nos salen con mucha frecuencia la mayoría, pues a la hora de estudiar el gobierno, Cortes Generales, etcétera, ¿verdad? Por exclusión, también se pronuncia esta ley cuando dice que no tendrá la consideración de alto cargo quien sea nombrado por el Consejo de Ministros para ejercitar de forma temporal alguna función. Y que en ese momento, claro, pues no tenga la condición de alto cargo, porque él si la tiene ya no la va a perder, pero se puede llegar a nombrar
diferentes asesores, por la razón que sea, por parte del Consejo de Ministros para una función meramente temporal y no por ello va a tener la consideración de alto cargo, tenedlo en cuenta. Importante, los principios por los que se tiene que regir su actuación, siempre al servicio del interés general, siempre con integridad, ser objetivos, imparciales. Ya hemos visto que puede incurrir en tener que abstenerse de un asunto por el que se esté ligado por una relación afectiva o profesional con alguien, por ejemplo, o haya de entendido de asuntos por su trabajo con las que pueda chocar, ¿no? De ahí la oficina del conflicto de intereses que yo os decía al principio. Siempre actuar con arreglo a la transparencia y responsabilidad. Recordemos cuando decíamos que tienen que presentar las 2 últimas declaraciones de renta y la última de patrimonio. Y otra regla muy importante que debería presidir en general toda la clase política, y es la austeridad. Entonces, ¿quiénes no se considerarán honorables? Entre comillas, ¿verdad? Pues evidentemente, como dice la ley, los que hayan sido condenados por sentencia firme a una pena de prisión, hasta que esa condena se haya cumplido, ¿verdad? Aquellos condenados también por sentencia firme por haber cometido un delito de falsedad, un delito contra la libertad, contra el patrimonio, contra la Constitución, contra las instituciones del Estado, la Administración de Justicia, etcétera. Es un largo etcétera, además, claro, de las acciones terroristas, hasta que los antecedentes pues hayan sido cancelados. También quienes hayan sido inhabilitados conforme a la ley concursal mientras no haya terminado el periodo de inhabilitación que haya fijado en la sentencia de calificación del concurso. Los inhabilitados o suspendidos para un empleo o cargo público mientras dure esta sanción. Y también los que hayan sido sancionados por haber cometido una infracción muy grave. ¿Con arreglo a qué catálogo de faltas, de infracciones? Pues por aquellos que se contemplen por la Ley de Transparencia, la Ley de 2013. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Otra cuestión importante, bueno, o más bien que podemos aprenderla también, añadiendo a lo que ya sabemos por nuestro temario. Quienes ejerzan un alto cargo y ostenten la condición ya de funcionarios de carrera, ya hemos visto, por ejemplo, un secretario general técnico, por ejemplo, en el supuesto de que sean declarados o pasen a la situación de servicios especiales, podrán seguir, nos dice la ley, percibiendo las retribuciones que les correspondieran por su antigüedad. Es algún dato curioso que me ha parecido. Y además, quienes antes de que sean nombrados alto cargo no tengan la condición de funcionarios de carrera, quedarán incluidos desde ese momento en el régimen general de la Seguridad Social. Si ya era funcionario de carrera, continuará en el régimen de seguridad social correspondiente. Y si no lo era, pues en ese caso se les pasaría automáticamente a incluirles en el régimen general de la seguridad social. En principio, eso sí, no se contempla por parte de la ley el acumular distintas pensiones, distintas percepciones económicas, de ahí que nos diga que el ejercicio de un alto cargo no generará derecho a percibir pensión diferente de las que ya estén contempladas en el sistema de seguridad social o clases pasivas. Alguna vez sí que nos habéis preguntado cuál es la diferencia, porque claro, sí que es cierto que a día de hoy, al menos en lo que es la Administración de Justicia, desde 2011, aquel funcionario de nuevo ingreso inmediatamente, una vez incorporado su puesto de trabajo, se le incorpora al régimen, pasa a formar parte del régimen general de la seguridad social. El sistema de clases pasivas más bien obedece a aquellos anteriores en los que aquellos funcionarios que cuando ya están en una situación de jubilación o de tener que acogerse a alguna baja por incapacidad, del tipo que sea, pues por el sistema de clases pasivas así denominado, perciben unas retribuciones económicas, que es
una pensión de la misma manera o de forma afín a lo que sería la seguridad social. No hemos dicho eso, Aurora. Decimos que aquellos que sean funcionarios de carrera y pasen a la situación administrativa de servicios especiales. Ya hemos visto de antemano que todos los altos cargos, ni mucho menos, son funcionarios de carrera ni se les exige ello. Eso es. Entonces, al principio de la clase hacíamos referencia con que se podía compatibilizar o no con determinadas actividades. En principio, la dedicación, decíamos, tenía que ser exclusiva, pero sí que se le permite compatibilizarlo con qué tipo de actividades. Mirad, podría compatibilizarse con alguna actividad pública si son cargos, como digo aquí, que les corresponda con carácter institucional, para los que sean comisionados por el gobierno, que por su propia condición pues tengan que ocupar un puesto, ya os digo, de carácter representativo, institucional, desarrollar una misión temporal de representación ante otros estados. Como veis, funciones pues más bien pues representativas, muy formales, muy, bueno, con un carácter, ya os digo, meramente formal o temporal, ¿vale? Cuando ostenten la presidencia de alguna sociedad que guarde conexión con su puesto de alto cargo, pero que tampoco haga por qué colisionar ninguna entidad, ningún interés, ¿no? Entrar en ningún conflicto. Si desempeñan actividades de investigación propias de la institución en la que ejercen sus funciones, por ejemplo, pueden estar relacionados con una creación literaria, artística, científica, se le permitiría ejercitar o compatibilizar con esa actividad pública. Y hay una cuestión en la que sí que me ha parecido importante destacarlo en otro color para que la aprendamos bien, y es que los miembros del gobierno o los secretarios de Estado podrán compatibilizar su actividad con la de diputado o senador de las Cortes Generales. Lo sabemos. De hecho, alguna vez cuando nos referimos al sistema de división de poderes, vemos que quienes forman parte del gobierno son al mismo tiempo parlamentarios. Están ocupando su escaño como diputado en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y de alguna manera intervienen, por supuesto, en el Poder Ejecutivo y también en el Poder Legislativo, ¿no? Pero nos sigue diciendo, no obstante, no podrán percibir remuneraciones más que en virtud de uno de los dos cargos, ¿vale? Sin perjuicio de otro tipo de indemnizaciones, dietas que puedan corresponderle, pero su retribución será por uno de estos cargos, ¿sí? ¿Con qué actividades privadas podrían compatibilizar su puesto de alto cargo? Con administrar su propio patrimonio personal o familiar. Imaginaros pues que bueno, pues tienen un pequeño negocio de arte, por ejemplo, y bueno, formen parte de algún patronato o tengan algunos ingresos de una forma privada por un interés personal, ¿no? Con el que han decidido formar ese área económica o mercantil, ¿no? De alguna forma. Con escribir, por ejemplo, publicar alguna divulgación, algún ensayo, algún libro que puedan haber redactado, ¿no? Por ejemplo, participar en entidades culturales, benéficas, ojo, en fundaciones que no tengan ánimo de lucro. Yo me refería a administrar su patrimonio personal, pero por su propio interés personal de su familia, intervenir en él, pero ojo, nada que haga pensar que por su rentabilidad pueda chocar con su puesto de alto cargo, ¿verdad? Pero con este tipo de actividades privadas sí que se les permitiría compatibilizarlo. Y una vez que hayan cesado en su puesto, sí que nos dice esta ley que durante los 2 años siguientes no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado. Sigue viendo aún a posteriori, durante 2 años más tarde, ese posible, como veis, conflicto de intereses. También nos dice que quienes sean alto cargo, por razón de ser miembros, nos dice, de un organismo regulador o de supervisión, imaginaros pues en la CNMV, ¿no? En la Comisión Nacional del Mercado de Valores, durante los 2 años siguientes al cese, nos dicen no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan estado sujetas por el cargo que les haya correspondido, por ejemplo, en esa comisión nacional, ¿no?
Una empresa que haya sido intervenida, sometida a una fiscalización, no podrían prestar servicio en ellas durante los 2 años siguientes. ¿Mm? Y ya comentando de lleno, ¿cuáles son las funciones principales de esta oficina que incorpora esta ley de 2015? En primer lugar, veréis, y aquí sí que me gustaría hacer un pequeño inciso, no solo por el tema que nos ocupa hoy, sino por otros que os podéis encontrar a lo largo del estudio. Y es que, como todos sabemos, cada vez que cambia el gobierno, cambia el nombre de los departamentos ministeriales, por regla general. No hace mucho nos hemos enfrentado a ello y, bueno, ya sabéis también que cuando una ley o real decreto es redactado, lo hace con arreglo a la época en la que se aprueba. Y en ese mismo momento, pues un ministerio se llama de una forma determinada y al cabo de unos meses o años puede cambiar. De hecho, cambia su denominación. ¿Qué ocurre? Que todas estas referencias no son expresamente modificadas. Lo que ocurre es que al leer ese texto, que no es que sea incorrecto, porque forma parte del tenor literal de esa norma, pero al leer ese texto, pues hemos de interpretar de alguna forma con qué ministerio se correspondería a día de hoy. No porque os lo vayan a preguntar, vemos poco probable que os planteen esta cuestión, pero sí que por lo menos que os ubiquéis y os situéis a la hora de hablar de la actual estructura ministerial, ¿no? Entonces aquí ocurre lo mismo. Esta oficina, cuando esta ley se redactó, pues estaba, nos dice, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que era como se llamaba. Actualmente, si consultáis el Real Decreto de 13 de julio de 2018, vemos que se adscribe al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. ¿Qué rango se le confiere a esta oficina? El rango de dirección general. Y sus funciones, bueno, más o menos las podemos intuir, ¿no? Porque se trata de evitar que un alto cargo incurra pues, en un conflicto de intereses, que haga que sus funciones no las desempeñe o bien con la suficiente transparencia, honorabilidad, capacidad, etcétera, que hemos visto, ¿no? Entonces, además de elaborar informes que le encomienda la propia ley, pues gestiona el régimen de incompatibilidades, como veíamos, y requiere a quienes sean nombrados o cesados como alto cargo el cumplimiento de sus obligaciones. Lleva también la gestión de los registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de estos altos cargos y se encarga, responsable de la custodia, seguridad de los datos y documentos que en estos registros se contengan, ¿vale? Aparte de todo, es un órgano pues, que fácilmente entrará a colaborar con cualquier otro que le requiera su intervención a la hora de aclarar cualquier posible cuestión de incompatibilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que verifica cuál es la situación patrimonial de los altos cargos. ¿Y cómo lo hace? Además de cumplir con las obligaciones de la ley, pues tiene que verificar que haya o no haya indicios de enriquecimiento injustificado. Imaginaros que tras haber sido alto cargo se comprueba su patrimonio y se aprecia pues, que a lo mejor en 1 año, 2, 3, 4 en los que haya estado ocupando ese puesto ha crecido de forma descomunal. ¿Vale? Su evolución, la evolución de su situación patrimonial es desmesurada. A eso es a lo que nos referimos. Por eso de ahí la creación de este órgano para velar con que situaciones así pues, no se produzcan. También dispone de un régimen sancionador. Ojo, existe el correspondiente órgano a la hora de comenzar un expediente por si incurren en alguna infracción y se ha de imponer alguna sanción. Y como veis, al igual que nos podemos referir con cualquier otro procedimiento disciplinario, se siguen los mismos pasos a la hora de incoar expediente, instruirlo e imponer una sanción. Entonces, el órgano competente para ordenar la incoación, es decir, que comience a instruirse el expediente, a tramitarse, cuando los altos cargos tienen la condición de miembro del Gobierno o de secretario de Estado, será el Consejo de Ministros.
Nos dice a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Ya vemos que hoy sería otro del que dependería, con lo cual sería a propuesta del ministro de Política Territorial y Función Pública. En el resto de altos cargos, en el resto de casos que no sean miembro del Gobierno o secretario de Estado, será competente para ordenar la incoación del expediente el ministro de Política Territorial y Función Pública. La instrucción del expediente correrá a cargo de la oficina, la propia oficina de conflictos de intereses. Y a la hora de imponer la sanción, pues en función de la mayor o menor gravedad de la sanción cometida, será uno u otro. Si hablamos de faltas muy graves, o en todo caso, pues cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno, de secretario de Estado, sea cual sea la falta que hubiera cometido, impondrá la sanción el Consejo de Ministros. ¿Que se trata de una falta grave? Pues será el propio ministro de Política Territorial. Y si es una falta leve, será el secretario de Estado de Función Pública. Principalmente todo aquello que hemos comentado ya es lo más significativo del régimen jurídico de altos cargos y, por supuesto, quiénes tienen esa consideración, que yo creo que es lo más destacado de la clase, ¿no? Lo que hemos comentado al principio. Pero sí que quería proporcionaros un par de diapositivas más, porque el tema, en cierta forma, está relacionado. Y es que cuando tenemos que aprendernos toda esta serie de cargos, quién es nombrado a propuesta de, pienso que este esquema os puede ayudar en vuestro estudio. Entonces lo adjuntaré a la hora de grabar la clase que esté asociada en el itinerario, lo adjuntaré como documento para que podáis disponer de este esquema. Diferencias más destacables, tan solo podríamos citar dos, porque entre todos los cargos que aquí os nombramos, ojo, ya hemos dicho que los subdirectores generales no tienen la condición de alto cargo, aunque yo os lo cite en esta diapositiva, pero de entre todos los que veis en este momento, pues ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales técnicos, directores generales, subdirectores generales, vemos que realmente al hablar de la categoría simplemente varía en dos casos, que son los secretarios generales, a los que se atribuye categoría de subsecretarios, y los secretarios generales técnicos, a los que se atribuye categoría de director general. ¿De acuerdo? Todos los demás, como veis, no tiene pérdida. Ostentan su propia categoría, la de su denominación, de su puesto de trabajo. Independientemente de ello, ya por favor, si podéis profundizar, llegar más allá en vuestros esquemas a la hora de diferenciar muy bien cuál de los siguientes cargos es nombrado por quién, por parte de Real Decreto, a propuesta de... Ahí hay que estudiarlo muy al detalle, porque cualquier pregunta de test puede basarse en ello. Recordad también que tenéis asociado a la clase de Gobierno y Administración, incidimos de nuevo en el nombramiento y propuesta de, y cese también, de cada uno de estos cargos, que espero que también os sirva de ayuda. Me alegro de que os guste, de verdad, gracias. Lo adjuntaré como documento a la hora de subirlo al itinerario. Y antes de terminar la clase, sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión en cuanto a la diferencia entre funcionario público y autoridad, que también muchas veces lo vemos a la hora de estudiar y en muchas ocasiones coincide, pero no siempre. Entonces, si nos basamos en el artículo 24 del Código Penal, vemos que ahí lo define, efectos penales. ¿Qué se entiende por autoridad? Nos dice este artículo, el que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal, algún órgano colegiado ejerza jurisdicción propia. Y nos dice quién sí o sí tiene consideración de autoridad. Todos los parlamentarios, diputados y senadores, y también de los parlamentos autonómicos y del Parlamento Europeo, todos ellos. Y también se les confiere carácter de autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal. ¿Qué consideraremos funcionario público? El que por disposición de la ley o por elección o nombramiento de autoridad participe en el ejercicio de funciones públicas.
todos aquellos empleados públicos que desempeñen su puesto dentro de la administración pública, sea el Estado, comunidad autónoma, cualquier ámbito local, sea municipio, provincia, ¿verdad? ¿Mm? Yo os decía que no siempre coinciden. ¿Por qué? Porque evidentemente un parlamentario, un diputado, no ostenta, mientras se ejerce su función, al menos la condición de funcionario, que puede provenir, haber conseguido la correspondiente excedencia y ejercer como tal en el Congreso de los Diputados, pero no sería eso, sino que mientras ejerce su función no tiene la consideración de funcionario. De ahí que por favor diferenciemos entre ambos conceptos, porque la verdad es que puede ser interesante ya no solo en estos temas, sino en otros que os pueda surgir a la hora de prepararos, ¿vale? De acuerdo, Andrés. En todo caso, asociada a la clase una vez que se grabe y se sube al itinerario, ¿vale? Preferido no hacerla demasiado extensa, insisto en que era un tema de cara a ampliar, complementar por el estudio más que nada, ¿de acuerdo? Venga, muy bien. Me alegro mucho, Fina. Gracias, cuídate, un abrazo. Y esta sería, como me pide una compañera vuestra, la diapositiva del régimen sancionador. Muchísimas gracias a vosotros. La subiré al campus, Elisa, no te preocupes. Así que me despido ya de todos vosotros entonces. Gracias por vuestra atención y nos vemos en sucesivas clases, ¿vale? Venga, hasta luego, que paséis buen fin de semana.